Buenas tardes, amigos, ¿cómo están todos? Bueno, estamos en la antesala al programa gerontológico que, como ustedes saben, comienza a las 6 de la tarde. Bueno, hoy día tendremos pues una interesantísima entrevista con el doctor Carlos Sandoval Cáceres, quien nos va a actualizar todas las novedades con respecto a las investigaciones, tratamientos y todo lo que se está gestando en torno a esta enfermedad tan terrible como es el Alzheimer, que afecta principalmente a las personas mayores. Ese es un gran motivo para tratar este tema. Mientras tanto, le digo que tenemos, la Central Informativa viene elaborando una serie de actividades muy importantes. Tenemos las tertulias gerontológicas quincenales con profesionales de alto nivel. No se las pierdan. Son temas muy interesantes. La vez pasada estuvimos con la doctora Gloria Bermejo y ahora les vamos a estar avisando de la próxima actividad que se va a realizar el día 28. En cuanto al programa gerontológico, ya estamos por ingresar al número 21 y tenemos una gran calidad de profesionales, de personas importantes que van a ser entrevistadas en lo que queda de este, bueno, sería ya el próximo mes porque sería este programa, el último programa del mes, ¿no? De enero. En febrero vamos a tener al doctor Milton Custodio sobre envejecimiento cerebral. Vamos a tener a la doctora Angélica Valdivia sobre la diabetes en el adulto mayor, a licenciada Amelia Bolortegui sobre la importancia de la terapia ocupacional en la calidad de vida de las personas mayores. También tendremos la participación de profesionales de gerontología que se van a reunir justamente de 3 países para conversar acerca de lo que es la carrera profesional de gerontología, la carrera de pregrado de gerontología, que es un tema que tema que la gente lo considera polémico, pero realmente hay que considerar lo que es realmente importante. Entre algunos de los temas que vamos a tratar seguramente en este mes, también tendremos la entrevista que va a ser el 16 con la doctora Graciela Zarevsky, conocida psicogerontóloga argentina, gran impulsora de la licenciatura de gerontología por la Universidad Maimónides de Argentina, y que la tuvimos también acá en el Perú cuando se realizó un importante congreso en el año 2014. Yo recuerdo haber estado ahí, fue una conferencia excelente realmente de la doctora Zarevsky, y además tenemos el honor de recibirla en nuestra red internacional. Nuestra red internacional continúa creciendo con un gran nivel académico y justamente ahora se suma, y esperemos que todavía muchos otros profesionales se sumen, porque ya en este año tenemos que ya elaborar propuestas, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante con respecto a lo que ha sido el año 2020, que fue fantástico, en el crecimiento que hemos tenido a nivel institucional, en todos los ámbitos. Realmente ha sido un crecimiento constante. En cuanto a como este programa, por ejemplo, gerontológicos y las tertulias que van a ser quincenales, y también va a haber un evento mensual que se coordina desde Lima con la reunión de los integrantes de la Central Informativa del Adulto Mayor. Son 38 integrantes de Lima. Y la misma cantidad, creo que estamos ya sobre los 40 en la red internacional. Entonces hay un gran avance y esperemos que se pueda lograr grandes resultados este año. Y sobre todo este año tenemos que comenzar a impulsar una profunda reflexión sobre comunicar gerontología de la manera adecuada, ¿no? Buscar la manera de poder comunicar adecuadamente esta nueva realidad que se está gestando. Ya hay un panorama, hay un escenario gerontológico cambiante, constante, y yo creo que ya todo esa estructura
de nuestros discursos anteriores van a quedar obsoletos. Y ya está quedando obsoleto. Entonces, yo creo que nos estamos preparando para innovar, definitivamente. La necesidad de innovar, de comenzar ya a expresarnos de una manera, por decirlo de alguna manera, también un poco más científica, ¿no? Porque muchos de los términos que se están empleando todavía son términos que que suenan incluso coloquiales, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay que ponernos un poco más serios en ese sentido y comenzar a trabajar, digamos, con mucho profesionalismo el tema del lenguaje, ¿no? Ya sabemos todos estamos de acuerdo en que hoy los adultos mayores, o a los que le llamaban antes los ancianos, hoy son personas mayores. Un término que gente ya, digamos, aceptado, me parece muy correcto, y también hablar de diferentes tipos de envejecimientos, ¿no? Diferentes tipos de envejecimiento, particularizar el tema del adulto mayor, porque ¿hasta cuándo vamos a estar generalizando, dando recomendaciones para todos los adultos, como si como personas de 60, 70, 80, 90 o 100 años van a ser todos iguales, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar ya a ser un poquito más cuidadosos en el sentido de que tenemos que trabajar mejor el tema de la heterogeneidad del envejecimiento. Por ahí hay muchas cosas por mejorar. No estamos comunicando bien por ahí. Entonces, todavía hay errores que se cometen a nivel de los propios profesionales, ¿no? Y por lo tanto, hay que ir apuntando a eso. Otra cosa que estamos viviendo una etapa de cambios muy pronunciados. Realmente este es un momento como para, yo diría que para tumbarse paradigmas. Es el momento de pensar. Ya no es el momento de, como también he escuchado decir al doctor Bernardini, la vez pasada he leído un texto del doctor Bernardini donde habla, pues ya no estamos solamente para recibir tips, ¿no? Para poder hacer las cosas. Ya es necesario de reflexionar verdaderamente sobre todo lo que estamos haciendo, sobre todo lo que estamos elaborando. Entonces yo creo que eso es, este tipo de reflexión tal vez estamos, podemos decir que estamos en sintonía. Muchos profesionales de hoy en día también están diciendo de repente casos similares a los que estoy manifestando ahorita, y a la larga lo vamos a concordar, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos interesantes para poder hacer unos buenos planteamientos, y de aquí a unos meses les estoy anunciando que va a haber un pronunciamiento importante sobre el tema de comunicación en gerontología. Es decir, todos de alguna manera tenemos un concepto, una concepción, una visión, conocemos gerontología, sabemos lo que es la gerontología, aunque no seamos gerontólogos, pero es el momento también ya de, digamos, de pensar y repensar esta etapa nueva de adultos mayores en crecimiento. Y cuando digo en crecimiento no me refiero a que sean más, que bueno, solamente es la cantidad, no. No es solamente cantidad, es un crecimiento personal de las personas mayores. Es que las personas mayores tienen ahora otras expectativas. Están creciendo en expectativas, están conquistando el formato digital. Entonces, y van a seguir así. Entonces, no es, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Cada día hay personas mayores nuevas. Hoy, muchas personas están cumpliendo 60 años. Y estas personas que están cumpliendo 60 años hoy son totalmente diferentes a la generación anterior. Y vienen con otras expectativas, más conscientes de sus derechos, entonces, por lo tanto, van a exigir una agenda también. Y yo creo que uno de los errores que se puede ver a nivel de los estados es justamente que las políticas públicas simplemente se limitan a llamar a los adultos mayores de más de 60 años para conversar con ellos, a ver qué cosa les falta.
muy asistencialista. Pero yo creo que ya estamos en una etapa en la que ya no podemos ser así. Yo creo que las personas mayores ya no quieren limitarse solamente a que le den lo básico, que solamente el batir las virgen en el hospital o cosas por el estilo. No, ya ellos continúan siendo vigentes, quieren aprender más, quieren saber más y quieren seguir creciendo en su adultez mayor. Quieren ser personas que sigan desarrollando y que sigan creciendo. Eso hay que entenderlo bien. No, dejemos esa mentalidad de que las personas mayores son personas para asistir, para cuidar, que como que todos fueran así. Entonces ya esta reflexión y de alguna manera un planteamiento es que pongámonos serios en esto, pongámonos serios en esto. Hay un cambio, hay una dinámica tremenda de cambio y tenemos que comprender eso. Entonces ya se acabó lo de viejo, se acabó lo de y llamarles abuelos cuando no son cuando no son sus nietos, porque solamente deben ser llamados abuelos cuando son nietos, cuando tienen nietos, por último. Pero no, pues no podemos ser tan poco profesionales, ¿no? Al referirnos a las personas. Ahora, en el ámbito familiar, las personas pueden llamarse como quieran porque están en ámbito familiar, privado, coloquial, familiar. No se van a comparar con eso. Ustedes, cuando están hablando de manera pública, son profesionales, son responsables, ¿no? Están creando imagen también. Entonces, hay que entender eso. Dentro de la casa, de repente le dije a su hijito, su hijo de broma, le dice a su mamá, ay, mi viejita, mi vieja. Bueno, eso son cosas en frío. Pero en realidad, como profesionales, nosotros tenemos que decir lo correcto. Personas mayores. Ese es el término adecuado. Y cuando se refiere a diferentes formas de envejecer, pues tenemos que decirlo, ¿no? Hay personas que a los 50 años ya son vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades, ¿no? Tienen una serie de enfermedades y de repente no tienen seguro. O sea, hay una serie, porque la vulnerabilidad es de dos tipos. Hay diferentes tipos de vulnerabilidad, ¿no? Pues la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. Cuando no tienes quien te ayude, no tienes un núcleo familiar, ¿no? Amical que realmente te ayude. Entonces, eso también hay que entenderlo. Ahorita están llamando a alguien, bueno, no sé quién será, pero bueno. Entonces, ahorita estamos, a ver, van viniendo ya algunas personas. Ahí está. Están llegando porque, como les digo, estas reflexiones respecto al tema de las personas mayores, o sea, si estamos hablando como gerontólogos o como personas que conocen, saben lo que es gerontología, tenemos que ser bien responsables, bien serios. Y esa es la manera, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Entonces, desde ahí empieza el respeto por la persona mayor. Porque las personas mayores, incluso si una persona mayor le dice a uno, a mí no me importa que le digas viejo, bueno, él podrá decir eso, pero nosotros como profesionales tenemos que llamarlo de la manera correcta. Entonces, vamos a seguir insistiendo con eso. La central va a hacer un planteamiento bien claro respecto a varios temas en los que, si bien es cierto, a veces muchos profesionales me dicen, oye Luigi, que ya sabemos lo que tú dices, así me dicen, ya saben lo que te dicen, y cuando comienzan a aplicar lo que dicen saber, ¿no es cierto? Acá un gran tema es, claro, que me digan, oye, ya sé, eso ya lo sé, correcto, ya lo sabes, pero lo estás practicando. Entonces, porque yo no puedo entender que, por ejemplo, un profesional hable distinto en presencia de las personas mayores y distinto cuando se van.
cuando yo tengo que hablarlo como una persona correcta, tengo que expresarme de ellos igual, estén o no presentes. Eso es importante. Estén o no presentes, igual tenemos que hacer. Y esto para que todos los amigos que están ligados al ámbito gerontológico entiendan que esto no es porque a alguien se le ocurrió, no, ha habido toda una evolución en el tema de envejecimiento. Ha habido un cambio notable, un cambio social y cultural que de alguna manera ya está avalando que ya tengamos que cambiar las terminologías. Y las terminologías caducan. ¿Por qué? Porque caducan cuando cambia la realidad social, cuando hay una nueva investigación científica. Entonces ahí cambia la terminología y siempre va a cambiar, porque es así. A ver, vamos a invitar más personas. Están llegando. Muy bien. Admitir todo. Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal, caballero. ¿Cómo doctor? está? ¿Cómo está? Acá estoy asistiendo a esta Bueno, invitación del doctor Cáceres. El doctor sí, Carlos sí, él Sandoval. está. Sí, sí. Sí, seguro. Él está por llegar, seguro ya. Sí, 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 sí. porque el Claro, programa comienza a acá las estaremos 6. para colaborar. Estamos a Estamos en tiempo. Estamos, estamos en una estamos a tiempo. antesala, porque a veces Sí, cuando uno se conecta con Facebook, a veces demora en entrar y el sí. programa se retrasa. Por eso siempre hacemos una antesala, ¿no? Con Está algún interesante. comentario. Claro, Sí, un comentario previo claro. siempre hacemos. Entonces, Así es. estamos hablando justamente de la manera como los profesionales deben referirse de una manera adecuada a las personas mayores. Así, y sobre todo, entender que los cambios se van a seguir dando y tenemos Sí, que estar preparados y tenemos que estar preparados para los cambios y tomarlos con optimismo y con una sonrisa, no con un fastidio. exactamente. Así es, así Claro, es. eso es. Claro. O sea, tomar y decir, ya. ¿Por qué? Porque resulta que el envejecimiento al día de hoy ya no tiene la imagen que tenía antes. Antes, cuando tú hablabas de envejecimiento, No, hablabas como que estabas en caída. Ahora ya no ocurre eso. Ahora estamos viendo claramente cómo personas siguen aprendiendo nuevas cosas, siguen adquiriendo otras fortalezas. Porque si bien es cierto, nuestro cuerpo por el producto del desgaste del tiempo tiene alguna merma, sí, pero por otro sí. lado también están las fortalezas que la persona va adquiriendo nuevas. Entonces, eso Ujú. quiere decir que las personas mayores pueden seguir creciendo en muchos aspectos y por lo tanto el envejecimiento no es una cuesta abajo. Entonces ya hay esa Sí, nueva imagen del envejecimiento y con el avance que se va a venir en los próximos años, no sabemos qué cosa vendrá, pero sí, sí. seamos optimistas y sobre Positivos. todo, y lo más llamativo de todo esto y lo más, digamos, que yo destaco es cómo las personas mayores han tomado una actitud muy positiva en este problema de la pandemia, ¿no? Se han acercado a la tecnología, han aprendido la tecnología y eso los Sí, empodera y ya ese empoderamiento sí, es un gran punto para ellos. sí, sí, sí. Sí. Gran paso. Sí, sí, un gran paso que haya dado, porque para que no estén dependiendo de que su familiar tenga que hacerle las cosas, no, que tú ayúdame porque no sé hacer esto, ya están aprendiendo. Entonces ya están manejando Claro. las redes sociales, que hoy en día, así Sí, no le guste, así en redes sociales no le guste a alguien, pero para ellos, lamentablemente, es hoy una necesidad. Yo a todos los profesionales, por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Sí. Tienes que tener como mínimo, ¿qué tal, doctor? Ya llegó el doctor Sandoval, ¿cómo está? Como mínimo tener Facebook y LinkedIn. Esas dos redes sociales son fundamentales. Tienes que tener esas dos como mínimo, cada profesional. Profesional, técnico, toda persona que trabaje con adultos mayores debería tener como mínimo esas dos redes sociales. Se las recomiendo totalmente, 100%. Bueno, ya se está acercando la hora solamente estamos esperando a la doctora Karen Bustamante para dar inicio al programa. Ajá, está pidiendo que le dé no tiene ya.
Ahorita le mando el link. No lo tiene a la mano. A ver, vamos a ver. ¿Ya entraste? Acá está el calendario. Ahorita le envío, sí. El 26. Ya. Lucho Piallo, ¿qué haces ¿Qué ahí? tal? Acá, no Muy veo. bien, muy bien. Ah, Marquito, ¿cómo estás, mi vecino? ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Invitado a esta conferencia. Exacto. Vamos a Muy participar, a bien. ver. Claro. ¿Qué tal, Muy bien, Marco? muy bien. Ahí está. A ver, un ratito, que hay una llamadita. ¿Aló? Sí. Ah, también está la señora Hilda. Sí. ¿Cómo A está? ver, no escucho. Sí. ¿Aló? ¿Qué Dígame. tal? ¿Cómo está? Dígame. Pero no se te escucha, Prenda, el audio. Ah, ¿cómo dice? Hola, Ya. Marco. Ahora sí. Ah, ya, sí, por supuesto. Ahorita Está lo buena. sí, no hay problema. Ya, ok. Sí. Hay estas personas que están en entrar. A ver. No, ya no veo ninguna más. Sí, Luz Cáceres está. ¿Qué le voy a decir al doctor Sandoval? Que ya está. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Acá, Luigi, ¿cómo estás? Acá, oye, ¿Cómo estás? De después de vuelta. una pequeña De una pequeña ausencia. he retomado, porque he Uy, estado se mucha actividad he tenido, así que disculpa. se vienen programas con unos temas grandes. ¿Ah? Ya tengo toda la agenda lista hasta el 23 de febrero. Ya tengo toda la agenda lista hasta el 23. O sea, hasta el último programa de febrero. Ya tenemos todo el calendarizado ya. Vamos a tomar temas diversos, temas muy diversos. Diabetes, Se fue Luis Piallo. terapia ocupacional, una serie de temas bien interesantes para las próximas Lo han reuniones invitado, dice Piallo, ¿no? del programa gerontológico. Sí, Así a ver, estamos, vamos a ver Marco. si un ratito que la señora Luz Cáceres ya está. A ver, ajá. Nora Díaz dice aquí. Muy bien. Ahora falta, estamos esperando. Ay, ahorita vendrá. Bueno, mientras se espera la doctora, esperamos a la doctora Karen y al doctor Carlos Sandoval. Bueno, vamos, como yo les he estado haciendo siempre una antesala. Ahora estamos haciendo siempre una antesala debido a que, para no retrasar el comienzo del programa, porque a veces el dispositivo, cuando tienes que entrar a la grabación por Facebook, tarda unos minutos y se pierde un tiempo, ¿no? Importante. Entonces aprovechamos siempre para dar un comentario previo a que hemos estado hablando ahora sobre la necesidad de innovar y sobre el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Y sobre todo para que la gerontología tiene que seguir renovándose permanentemente. Tiene que seguir de acuerdo al tiempo en el que estamos, ¿no? El tiempo cambia, todo cambia. Todo cambia. Bueno, vamos a esperar que el doctor Carlos está todavía un ratito. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Sandoval Cáceres. El doctor Carlos Sandoval Cáceres, bueno, tiene toda una historia con la central informativa del adulto mayor. A ver, un ratito que alguien me está llamando. Sí. Bien. Oye, vamos a ver. No había ingresado el link y ahora sí. Bien. O sea, la central informativa, como ustedes saben, ya viene existiendo ya más de 7 años y hemos estado realizando también reconocimientos anuales en el que premiábamos a las instituciones o personas que, digamos, que destacaron por su papel promotor. Y justamente en el año 2017, el doctor Carlos Sandoval fue uno de los
reconocidos por nosotros. Luego, en el año 2018, el doctor Carlos Sandoval se convierte en miembro honorario de nuestra institución. Y aparte, bueno, he tenido el honor de poder estar en la presentación de su libro, estuve como uno de los presentadores al lado del doctor José Francisco Parodi, cuando presentó su libro La enfermedad del olvido. Un libro pero muy, muy, muy interesante, muy bueno. Y por eso es que ya al doctor Carlos Sandoval se le puede considerar casi como un colaborador, ¿no?, externo de la Central Informativa del Adulto Mayor, que siempre va a estar dispuesto solamente a participar en eventos que nosotros organicemos. A ver, todavía Karen está un poquito de morones. El tema del Alzheimer, lamentablemente, es un tema que vincula a las personas mayores por el hecho de que esta enfermedad, en la gran, inmensa mayoría, casi más del 90%, creo que son todas personas mayores de 65 años los que la padecen. Entonces, de alguna manera, no podemos dejar de lado estos temas, pues es importante tratarlos de todas maneras y ver qué posibilidades, por lo menos a futuro, para poder frenar. Ahí está, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé, se ha escapado por ahí dice Carlos, pero no sé quién será el Carlos que indican. Está Luz Cáceres, creo que es su mamá. Sí, sí está, ajá. Sí, pero no sé qué. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué novedades? ¿Bien? Ya estamos Bien, grabando, Luis, ¿eh? aquí muy... Ay, ja, genial. Ya estamos. Bueno, bien, contenta Sí. aquí en este nuevo programa y Sí. emocionada también porque tenemos un invitado de lujo que nos va a conversar sobre muchos temas de gran relevancia actualmente, sobre el deterioro cognitivo, la enfermedad tipo Alzheimer, que a todos nos interesa. Claro, sobre todo que están saliendo muchas informaciones relacionadas al Alzheimer en estos últimos meses, y vamos a ver, doctor, que nos pueda decir qué tan válidas son esas investigaciones, qué posibilidades existen, porque se hablan muchas cosas, ¿no? Que una vacuna va a estar pronto y cosas así. Vamos a ver, vamos a analizar. Entonces, estamos a la espera, no sé qué ha pasado un ratito con él. Vamos a comunicarnos con él. Yo estoy escuchando, ¿eh? Ahí está, doctor, caramba. Yo Ya estoy estamos. acá viéndolos. Ay, ya, caramba. Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos listos para comenzar. Ahora sí, una nueva edición de nuestro programa Gerontológicos, todos los martes a las 6 de la tarde. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, al doctor Carlos Sandoval. Y le digo, aparte de ser un médico de una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, y también un médico promotor, ¿no?, de marca mayor, porque ha hecho un gran programa también que tiene, ¿no?, zona geriátrica, y todas las actividades múltiples en las cuales participa y de alguna manera contribuye al conocimiento a través de ellas. Entonces, tenemos que, y también, y ahí hemos hablado de la importancia que ha tenido también en la relación que ha tenido con la Central Informativa a lo largo de los años, ¿no?, como un colaborador y también como miembro honorario que es actualmente. Entonces, tenemos pues el honor de presentar hoy al doctor Carlos Sandoval, y en este momento vamos a iniciar pues la entrevista. Doctor, a ver, no lo vemos, queremos verlo en pantalla. Acá estoy. Ah, y ahora sí lo veo. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, la inquietud en este momento es que se desarrolla una serie de informaciones. Obviamente, no todas las informaciones tienen una validez científica, y hasta qué punto, qué expectativa tenemos. Por ejemplo, se está hablando de una vacuna que estaría pronto. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿Es posible eso? O sea,
Bueno, en principio, muchas gracias a la Central Informativa del Adulto Mayor por la invitación. Efectivamente, como tú has dicho, ya me une un vínculo muy estrecho con la Central Informativa. Somos amigos desde hace muchos años. Cuando presenté mi primer libro, el año 2015, la Central Informativa lo cubrió y desde ahí empezó nuestra amistad. Y también tengo el honor y el orgullo de ser miembro honorario de la Central Informativa. Por lo tanto, quiero mucho a la Central. Conozco personalmente a Luigi Vidal, que es el director, y a la doctora Karen Bustamante, que es la directora médico de la Central Informativa, y los conozco bien, son grandes amigos, y estoy muy contento de participar el día de hoy en esta reunión. Sobre el Alzheimer, efectivamente se ha hablado y se habla muchísimo, pero vayamos por el principio. Es una enfermedad que se describió por primera vez en el año 1906, hace más de 100 años, por un doctor alemán de apellido Alzheimer. Este doctor atendió a una mujer joven, relativamente de 52 años, y esta mujer tenía el mismo cuadro clínico de cualquier enfermo con Alzheimer. Primero, trastorno de memoria y trastorno de conducta. Era desconfiada y dependía de alucinaciones. Entonces, como en aquella época no había ni resonancia, ni tomografía, nada, el doctor Alzheimer la tenía un costadito y empezó a describir el cuadro clínico poco a poco. Pasaron unos 4 años y la mujer se murió. El doctor Alzheimer era patólogo, le hizo una autopsia y en el cerebro vio unos corpúsculos que le llamaron corpúsculos neurofibrilares o sustancia amiloidea, y él fue el que describió el cerebro de esta mujer tiene una sustancia que se llama sustancia amiloidea. Entonces, describió que todas las personas que tenían este cuadro clínico presentaban esta sustancia. Hoy han pasado más de 100 años y sigue ese mismo concepto, no ha cambiado. Entonces, los enfermos con Alzheimer tienen depósitos amiloideos que son sustancias inflamatorias que se depositan en el cerebro y destruyen neuronas. Ese concepto no ha cambiado. Ahora, existen las tomografías, existen las resonancias, que pueden, y la experiencia clínica que uno puede decir, hay un cuadro de Alzheimer. Ahora, lamentablemente, 2021, porque ya estamos en el 2021, no hay un tratamiento médico, una pastilla, un remedio que cure o detenga la enfermedad. Hasta ahora no hay. Yo les pediría que pongan sus pantallas en silencio, cosa que se filtran menos ruidos. Vamos a ver. Por ahí hay, exactamente, había un ruido. Entonces, esta sustancia no hay remedio. Lo que se ha descubierto es de que existe una disminución de un producto que se llama acetilcolina, y hace más de 20 años se describieron unos medicamentos que son los anticolinesterásicos, porque combaten la acetilcolina para que no se degrade, pero no han demostrado ni curar ni detener la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la vacuna que está preguntando Luigi? La vacuna contra el Alzheimer es una sustancia que podría evitar la acumulación de esta sustancia amiloidea, que es una sustancia inflamatoria que destruye las neuronas, que es la misma sustancia que describió el doctor Alzheimer hace más de 100 años. Pero esto está en fase de investigación. Eso no significa que vayan a ir mañana a mi consulta y decirme, doctor, quiero que me receten la vacuna para que no me dé el Alzheimer. No, está en investigación a nivel de grandes universidades americanas y europeas. O sea que por ahora las recomendaciones para el Alzheimer, y eso sí es cierto, que se han descubierto factores de riesgo, es decir, factores predisponentes. En jerga, en criollo, digo boletos de la rifa. Que si tienes más boletos de la rifa, tienes más factores de riesgo, tienes más probabilidades. La hipertensión arterial. Todas las personas, ya se demostró que un mal control de la presión arterial te puede llevar a tener Alzheimer. Diabetes. La diabetes mal controlada te lleva al Alzheimer. Vida sedentaria, obesidad, colesterol, eso sí, y poca instrucción, poca lectura. Entonces, esos son los factores negativos, los factores en contra.
Los factores positivos. Educación. Ya se demostró que las personas con mejor educación tienen menos probabilidad. Eso no significa que un profesor universitario de alto nivel académico no vaya a tener Alzheimer. Hay casos de grandes filósofos, abogados, arquitectos que también hacen Alzheimer. Simplemente tienen menos probabilidad, menos posibilidad, pero no significa que están exceptuados. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Mantener el cerebro activo. ¿Y cómo lo mantenemos activo? Con estas actividades. Zoom, por ejemplo. Claro. El Zoom. Ahora que estamos encerrados todos, porque yo también estoy encerrado, en cuarentena, y ahora hay tanto Zoom de diferentes cosas, y la internet, bueno, aprovechemos y aprendamos, y busquemos cosas buenas que nos instruyan. Desde por ejemplo, yo conozco gente que está haciendo jardinería, por ejemplo, mi mamá es un ejemplo. Mi mamá ha aprendido a hacer macetas y hace su mezcla de cemento con arena, su poquito de agua, un molde, y está haciendo sus propias macetas. O sea, ¿y cómo lo aprendió? En el YouTube. Entonces, aprovechemos a aprender cosas nuevas. Tratemos de usar nuestras cabecitas. Ese es un factor a favor. Y otro, la parte social. El ser humano es una persona social y tenemos que socializar. Entonces, ahora no podemos ir al club del adulto mayor, ni podemos ir al CIAM, ni al CAM, ni a la parroquia a rezar, pero, por ejemplo, hay misas, hay rosarios en Zoom, hay novenas, entonces socialicemos, conversemos con los amigos de la universidad, del barrio, del colegio, con los sobrinos. Decimos, no, que los adultos mayores no reciban visitas. Me mantengo en esta postura, que los adultos mayores no metan gente a la casa porque les van a meter los microbios, pero no significa que se van a aislar. Entonces, a través del Zoom, a través del WhatsApp y de todas estas redes, visitemos virtualmente a nuestro adulto mayor. Entonces, si ya el adulto mayor es muy mayor, 80, 90, etcétera, y no sabe manejar uno de estos aparatos, bueno, pues que los hijos, los nietos se lo preparen, lo sientan y vean a sus nietos. Claro. Y es más, hay gente que está viéndose con sus hermanos que no veía de tiempo, que vivían en provincias o en el extranjero, y ahora se conversan como si estuvieran uno al lado de otro. Y con una amiga que me contó hace unos días y me dice, he escuchado misa por los años que nunca he escuchado misa. Porque lamentablemente, y esto puede parecer chiste, broma, ahorita estamos pasando un momento muy, muy triste en nuestro país y estamos asistiendo a una segunda ola. Entonces muchos de nuestros amigos están enfermando y muchos están muriendo. Entonces están habiendo misas de salud, pidiendo la salud por estos enfermos, y misas de defunción para que recordarlos y para que Dios los acoja en el cielo. Entonces uno está asistiendo mucho a misa, pero eso también es parte de la vida social. Entonces, tratamiento médico no hay. La vacuna sigue siendo, está en proceso de investigación, por lo menos yo le calculo unos 10 años, y lo mejor es evitar los factores de riesgo y promover los factores de protección. Ese es el mensaje. Ahora, otra pregunta, encantado. Claro. Karen. Sí, doctor. Bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta y usted en su libro también detalla varias recomendaciones, ¿no? ¿Qué opinión usted tiene sobre los trastornos del sueño, el insomnio y el uso de benzodiazepinas? Si en algún momento se asoció esta relación con el alprazolam, clonazepam, que es muy consumido por algunos adultos mayores. ¿Habría alguna relación directa? Bueno, dormir es una de las funciones naturales, una de las funciones biológicas como comer. Está dentro de lo que es el apetito, orinar, defecar, dormir. Eso es parte normal. Por lo tanto, todos tenemos que dormir. Ahora, ¿cuánto es las horas de sueño? Eso va a depender, justo lo conversé contigo en el programa, es de acuerdo al sueño reparador. Uno tiene que despertar con una sensación de haber tenido un sueño reparador, y el promedio son 6 horas, 2 horas para arriba y 2 horas para abajo. Hay personas que duermen 4 horas y están bien, hay gente que duerme 8 y está bien, hasta 10 se puede aceptar, más no. Se dice que el cuerpo, el día tiene 24 horas y debemos dividirlos en 3 tercios. Un tercio para el trabajo, un tercio para el descanso y un tercio para la diversión. Entonces, ese es lo ideal. Ahora,
¿qué pasa con los trastornos del sueño? Hay dos tipos de trastornos del sueño, cuando uno duerme mucho y cuando uno duerme poco. Entonces, los dos extremos son malos. El que duerme poco, dice, doctor, no duermo, pero ¿qué pasa? De que a veces el paciente no es el que viene, no es el paciente, sino viene el hijo o la hija, y dice, mamá no duerme bien. Le digo, ¿a qué hora la acuestas? A las 7 de la noche. Entonces, si la acuestas a las 7 de la noche, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ya van 7 horas, a las 2 de la mañana va a estar despierto, porque ya pasaron sus 7 horas, a las 3 de la mañana va a estar despierto. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que duerma cuántas horas? Si lo acuestan a las 7, a la 1, 2 de la mañana va a estar despierto porque ya duerme sus 8 horas. Entonces, ¿y tú a qué horas te acuestas? Ah, yo sí me acuesto a las 11, 12. Ah, entonces, uno, la hora de acostar. Dos, el ambiente tiene que ser saludable para dormir. Bien ventilado, bien con poca iluminación y sin ruidos. ¿Qué tal si al costado hay un perro que ladra, un muchacho con la batería tocando rock o con el volumen alto? Entonces no va a poder dormir. Hay bulla y no hay. Entonces, la mejor recomendación, y entonces, ¿qué recurrimos? A las pastillas. Y eso está mal. Porque el sueño es algo normal, algo natural. Entonces, si alguien no puede dormir, ¿por qué no duerme? Uno, porque a veces comen demasiado de noche. De noche no se debe comer mucho. No debe comer una cosa muy ligera porque esa energía que uno tiene adentro la tiene que quemar. Y si no la quema, el cerebro va a empezar a trabajar y no va a dormir mucho. Uno tampoco debe dormir ni muy abrigado ni muy ligero, en una temperatura normal. Entonces, todas esas cosas influyen. Entonces, ¿cuándo recetamos estas pastillas para dormir? Después de haber hecho una buena anamnesis. Hay personas que dicen, y por casualidad le duele algo, sí me duele el dedo gordo del pie. Entonces, lógico que no puedes dormir porque tienes dolor en el dedo gordo del pie. Mejor le calmamos el dolor del dedo gordo y vas a ver que va a dormir rico. No, porque no puedo respirar, no puedo respirar porque de repente tiene un problema de corazón y tiene agua en los pulmones. Entonces, si le damos una pastilla para dormir, lo vamos a envenenar. Tenemos que resolver primero los problemas médicos. Y después, ya, si es que de agotar todo y el paciente se acuesta tarde y tiene todas, se da estas pastillas para dormir, para relajar, y no para siempre, sino por un periodo corto, simplemente para solucionarle el problema. Ahora, sí, y no se asusten, también es un factor de riesgo para Alzheimer. El abuso exagerado y continuo de estas pastillas para dormir sí está demostrado. Pero tampoco me van a reclamar, decir, no, a mi mamá, el doctor se lo dio. Obviamente el médico habrá tomado sus indicaciones. Es como lo que acabo de decir. La hipertensión arterial mal controlada es un factor de riesgo, pero no significa que va a ser, que todos los hipertensos vamos a hacer, y yo soy hipertenso, vamos a hacer Alzheimer, ¿no? La hipertensión mal controlada y en algunas personas. Sí hay una relación con Alzheimer y pastillas para dormir, sí, sobre todo estas de la familia de las benzodiazepinas, los que terminan en PAM, alprazolam, clonazepam, bromazepam, midazolam, todos los que terminan en LAM, son benzodiazepinas. Finalmente, si las toman por indicación médica, no se automediquen, y la idea es no tomar, que sea algo natural, normal. Hay unos factores de la persona que tiene Alzheimer hace que viva más tiempo o menos tiempo. He visto casos de personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer y que estuvieron evolucionando lentamente, pero de repente, así de pronto, se aceleró digamos, se aceleró el Alzheimer hasta que en un corto tiempo pasó de estar caminando normal a estar postrado, o sea, en un corto tiempo. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Por qué a unos duran 10 años más o algo así, pero por qué a otra persona le puede ocurrir esto, que pase de un estadio a otro muy rápidamente? Primero va a depender de a qué edad te dio el Alzheimer. Si te dio a los 60, a los 70, a los 80 o a los 90. Porque hay gente que les da después de los 90. Hay gente que hasta los 90 manejaban auto y a los 80 manejaban auto, estaban lúcidos y recién le dio a los 90.
Cuanto más precoces, más rápido, sí, pero también va a depender de las otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, si tú tienes diabetes, que ya lo mencioné, que la diabetes es un factor predisponente, y no controlas la diabetes, porque la diabetes se controla con 3 cosas: la medicina, la dieta y los ejercicios. Entonces, si la persona mantiene unos niveles de glucosa elevados por encima de 200, está lesionando el cerebro y el resto de órganos, porque la diabetes te malogra no solamente el cerebro, te malogra los riñones, los ojos, los dedos, pies, entonces hace que envejezca más rápido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué uno es más rápido y otro más lento? Depende de la edad y depende de las otras enfermedades mal controladas. Entonces, el enfermo con Alzheimer tiene que controlarse su presión, su glucosa y los cuidados, su peso, su alimentación. Ahora hay una cosa curiosa, hay enfermos con Alzheimer que comen un montón, no engordan y a veces hasta tienen las proteínas bajas y eso no se sabe. Se ha visto de que no se sabe, o sea, y pacientes que comen bastante. Hasta hay anécdotas, ¿no? De que el paciente ya comió, levantan la mesa, sacan los platos, los cubiertos, todo, y entonces el paciente dice, ¿a qué hora me sirve mi almuerzo? Dice, pues si acabas de almorzar hace 15 minutos. No, mentira, no me han dado mi almuerzo, porque los se olvidan, entonces le vuelven a servir y se lo comen como si estuviera con hambre. Entonces algunos enfermos comen más. Sin embargo, se les hace sus análisis de albúmina, que es lo que tiene que ver con la proteína, la nutrición, y están bajas, no se sabe la causa. Entonces, lo que sí se sabe es que es una enfermedad asociada a otras enfermedades. Entonces, hay pacientes que tienen 10 años de Alzheimer, 20 años y otros que tienen 5 años. Y al final el Alzheimer no mata, lo que mata es una neumonía, que se atoraron en la noche, se aspiraron y vino la neumonía. Sí, la aspiración es la que mata, sí. O sea, el enfermo de Alzheimer no se muere de Alzheimer, se muere por una neumonía, generalmente una infección, o también infecciones urinarias. Entonces las defensas del enfermo no responden y gana la bacteria. Por eso es que es muy importante hacerle sus controles y sus chequeos, que tenga una buena proteína, porque las proteínas son las defensas, las globulinas, ahora está de moda hablar de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, esas son las proteínas. Entonces el enfermo que se merma el sistema inmunológico. Hay una merma del sistema inmunológico, bien clara. Ahí Karen es experta en cómo elevar el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico tiene que ver con la mente, el cuerpo y el alma, y una buena dieta, ¿no? Eso podemos también conversar, o Karen nos puede ampliar después ese tema. Sí, Karen. A ver, Karen, tu pregunta, Doctor, por favor. Doctor, hay mucha relación entre, bueno, y se describe que el ejercicio tiene un efecto neuroprotector. ¿Qué tan recomendable es que un paciente en las diferentes etapas de la enfermedad de tipo Alzheimer vaya adaptando el ejercicio en base a su condición? Incluso cuando hay pacientes ya en etapas avanzadas, se le puede hacer alguna terapia física como mantenimiento y también como neuroprotección para evitar la progresión. 100%, o podemos decir hasta 200% el ejercicio, fundamental. Ese es una de los remedios naturales que tenemos para combatir el Alzheimer, el ejercicio físico. Pero no solo el Alzheimer en general, sino el envejecimiento. Cualquier tipo de envejecimiento, el ejercicio físico. Y el ejercicio son 4 tipos de ejercicio. El ejercicio aeróbico, que es para el corazón, que es correr, y si no puedes correr, nadar, montar bicicleta o caminar rápido. Ejercicio 1 es el ejercicio aeróbico para el corazón. Segundo, el ejercicio anaeróbico de resistencia, que es las pesas, para desarrollar la masa muscular y evitar la sarcopenia. Y la sarcopenia es la reducción de la masa muscular que nos vuelve frágiles. Es lo responsable del anciano frágil. Segundo. Tercer ejercicio, el de equilibrio. El ejercicio de equilibrio que tiene que ver con la parte, del equilibrio, básicamente. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son los ejercicios de equilibrio? Baile, tai chi.
pones tu salsa, si te gusta la salsa, pones tu guayno, si te gusta el guayno, tango, la música, perreo, no sé, ahora esta música de ahora que son tan feas, pero mejor nos vamos a la música Sí, antigua, un sí, rock, una salsa, hasta rock. eso es muy bueno para ejercicios de equilibrio. También el ejercicio del Tai Chi es muy bueno porque te desarrolla el equilibrio y también hay posturas. Entonces, esos tres tipos, ya saben, ejercicio aeróbico, anaeróbico y de equilibrio son fundamentales. Ya más extremos, bueno, ya son que hacen los muchachos, que hacen lo que le llaman el taibo, el step, que son ya piruetas Claro, más más movimiento. entrenadas, que también son muy buenas, y para quien pueda hacerlo, que los haga, ¿no? Pero Claro. básicamente, para equilibrio, baile o tai chi y suficiente. Entonces tenemos los tres tipos de ejercicios y los tres son buenos, porque tienen tres indicaciones diferentes: corazón, músculo y equilibrio, posturas. Pero mi recomendación siempre para todo, ¿eh? No solamente para el Alzheimer, para cualquier tipo de envejecimiento. Ahora, si no tienes tiempo, no tienes una bicicleta, sal a caminar. El hecho de salir a caminar, ya estás haciendo un buen ejercicio. Le doy un dato: el mejor ejercicio para el corazón, caminar. El mejor ejercicio para los pulmones, caminar. El mejor ejercicio para la memoria, caminar. O sea, es fundamental salir a caminar. Excelente. Sí, entonces, había otra, otra pregunta con respecto a la forma en que la gente ve este tema del Alzheimer. También es importante decirlo, ¿no? O sea, la visión que tienen de la enfermedad de Alzheimer. Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de que creen que la enfermedad de Alzheimer se trata solamente de un problema de memoria y no saben lo que es el proceso de descomposición prácticamente de toda la... O sea, es decir, es como si la persona se olvidara de todo, ¿no? Se olvidara de caminar, se olvida de ponerse, no sabe cómo hacer el movimiento correcto para levantarse del asiento, ¿no? No sabe, no flexiona ya las piernas, ¿no? Para poder levantarse de una Si silla. si solo se tratara de memoria, qué Claro, bueno sería. Qué claro, bueno qué sería. bueno, qué fuera, sí, sí, claro, pero Pero no, cuando es memoria, se llama deterioro cognitivo. claro, Cuando hay solo memoria. claro, Pero ya cuando compromete las actividades de la vida diaria y compromete claro. la funcionalidad o compromete la independencia de una persona, ya se llama demencia. Ahora, ojo, estamos hablando de Alzheimer, pero el Alzheimer es un tipo de las demencias. Es el más común, el Claro, más conocido, el más estudiado, pero claro. hay varias demencias. El Alzheimer es un tipo de demencia primaria que se metió y apareció. Pero también existe la demencia vascular, que es por la hipertensión y los infartos cerebrales mínimos, la demencia frontal y la demencia alcohólica y la demencia por el virus de la vaca loca, demencia por SIDA, demencia por enfermedades hepáticas, renales, que son menores, Las, ¿no? Hay las demencia drogas, por hipotiroidismo y hay demencia por baja de vitaminas, por claro, déficit de vitamina B12, B6. Definitivamente el Alzheimer es la más común, por eso que nos hemos referido directamente claro, al Alzheimer. claro, es Y la más común. efectivamente compromete al inicio la memoria, pero después compromete la orientación, el cálculo, el juicio, el razonamiento, compromete la independencia, uno se olvida hasta de vestirse. Es más, te olvidas Uno hasta de sabe. comer, te tiene que dar en la boca y después te olvidas hasta de deglutir y te atoras. Entonces, es una enfermedad terrible, no es juego, Sí, es una sí, enfermedad sí, sí. Hay que tomarla muy en le he serio. visto tanto de cerca y la he investigado tanto que es una enfermedad Sí, que sí. no Es se la bastante, deseo a nadie, es un drama. porque Sí, no solamente se enferma el enfermo, se sí, enferma sí, la familia sí, y sí. se enferma el entorno. Hay hijos que tienen que dejar de trabajar o el esposo o la esposa tiene que dejar de trabajar por cuidar al cónyuge, o los hijos tienen que dejar de trabajar, o a veces descuidar su hogar por cuidar al papá, a la mamá. Es todo un lío. Se compromete efectivamente a la familia entera. Entonces, para evitarla, tenemos que evitar los factores de riesgo y promover los factores positivos. Y los factores positivos, ya dijimos, tener la mente activa,
el deporte y la parte social, fundamental. No nos quedemos, no nos encerremos en un cuarto y no tengamos contacto. Al contrario, mientras más funcione y trabaje nuestro cerebro leyendo, educándonos y caminando, va a ser mucho mejor. Claro que Doctor, sí. y usted ahora que comentaba de que, bueno, un paciente que está comprometido con esta enfermedad, o que también hay una repercusión a nivel familiar y ahí tenemos que hacer un enfoque gerontológico, ¿no? Para ver el aspecto social de la persona, su ambiente, cuáles son de repente hasta pensar en barreras arquitectónicas que hay en su entorno, el aspecto socioeconómico y preparar a la familia para que a futuro también pueda sobrellevar las distintas etapas. Definitivamente, por eso que se compromete la familia, entonces tenemos que adaptar el entorno. Es más, tenemos que a veces ir adaptando la casa, porque el paciente de repente vivía en un segundo piso y tenemos que bajarlo al primer piso. Ahora, hay muchos malos hijos, entre comillas, de que en vez de bajarlos a la sala y ponerle la mejor de las comodidades a los padres, que al final la casa es de ellos, los mandan al tercer o cuarto piso, a un cuarto, y ya los encierran y los ocultan, y eso he visto también. Y la casa es de los padres, ¿sabes? Ellos han comprado la casa y en vez de adaptar la sala, como también he visto muchísimas casas, ¿no? Donde la sala está adaptada porque esta es la casa de mi mamá y mi papá, y por lo tanto le vamos a dar lo mejor. Entonces tenemos que adaptar. Y las barreras arquitectónicas, pues, son los obstáculos que impiden que el paciente, la persona, se desplace dentro de la casa, que van desde la iluminación, los pisos encerados o rebaladizos, hay que adaptar, hay que poner piso antideslizante. Hay unas lonas que se ponen para que el paciente no se resbale, adaptarle los zapatos, poner pasamanos. Pero desde ya, mi recomendación, ahorita, todos los adultos mayores en su casa tienen que tener una agarradera en la ducha de la casa, tenga o no tenga Alzheimer. Mañana mismo vayan a Sodimac o a cualquier sitio a poner una agarradera en la ducha, porque paciente adulto mayor que se cae y se rompe la cadera, se altera su vida. No hay que tener demencia, nada. Esa es una recomendación que siempre les digo, pongan una agarradera en la ducha. Eso es fundamental. Y bueno, y cualquier tipo de ayuda, pero las ayudas tienen que ser indicadas por el profesional, inclusive por el médico de rehabilitador o por el tecnólogo rehabilitador, porque a veces hay pacientes que se compran bastones. Digo, ¿y por qué estás comprado? No, por si acaso, o era de mi esposo el bastón. O sea, no se hereda esas cosas. Uno tiene que tener información profesional. A veces el fallecido era muy alto y la persona es muy bajita, entonces el bastón le va a quedar muy arriba, o al revés. Entonces tiene que tener las indicaciones adecuadas. Cuándo usar bastón de 4 puntas, o cuándo usar bastón canadiense, cuándo usar bastón de los tantos que hay, pero todo con indicación. O cuándo no usar bastón y usar andador, y hay andadores que son con 4 ruedas, con 2 ruedas, en fin, tiene que ser con indicación profesional. Esas son las ayudas para las barreras arquitectónicas. Claro. También hay un tema relacionado con la audición. Dicen, por ejemplo, las personas que tienen esos problemas de audición se tienden a aislar, ¿no? De alguna manera más socialmente, y eso tal vez las hace más proclive también a poder, digamos, tener una demencia, ¿no? O sea, porque eso te va aislando, ¿no? A la manera que no puedes... A veces a los pobres pacientes sordos los confunden con enfermos con demencia. Y a veces no Entonces, no todos los aislados son enfermos de demencia. Claro, claro. Entonces, no habla nada porque no escucha. Entonces, al no escuchar, no puede comunicarse. Claro. Y eso sencillamente, con una buena evaluación del otorrino, del audiólogo, le pone unos audífonos. E inclusive hay unos audífonos como los que tiene Luis ahorita, ¿no? Que se ponen cerca de la oreja y son como parlantes, no son audífonos, son parlantes, pero que pueden ayudar de forma externa. Y así como la gente tiene el prejuicio de que el sordo, por estar aislado, tiene demencia, también sucede con el depresivo. A veces el paciente depresivo está aislado y, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Pero sin embargo está mal, está triste, por dentro está llorando y no le interesa nada.
lo ven con su barba, que no se ha bañado, todo desgreñado, desgreñado. Entonces, tiene demencia. No es demencia, es depresión. Es depresión. Y con remedios para la depresión, estos pacientes pueden salir, más terapia psicológica. Ahí la depresión es una enfermedad médica por el déficit de algún neurotransmisor que se llama serotonina, que se reemplaza y el paciente mejora. Entonces, hay muchas enfermedades que no son Alzheimer y el paciente por el aislamiento y por la apatía, la gente puede considerar que tienen Alzheimer. El hipotiroidismo también. La anemia, el paciente con anemia está cansado. Sí. No tiene ganas de hacer nada y lo que hace es descansa, entonces ni se mueve. Entonces, a veces un error muy común, me traen el paciente a la consulta y me dicen, doctor, quiero que le dé un tónico para el cerebro, porque mi mamá está que se olvida las cosas o está muy decaído. Digo, no, en principio no existe el tónico para el cerebro. En principio lo que hay que hacer es una serie de análisis para ver cómo está su salud. Y descubrimos que tiene diabetes, tiene 300 de glucosa, entonces con 300 de glucosa uno está con tendencia al sueño. O está anémico, está con 6 de hemoglobina, entonces necesita un tratamiento contra la anemia. Y ya ves, y estaban pidiendo un tónico cerebral para la memoria, para la actividad, eso no existe. La mejor vitamina es la vitamina OYA, una buena alimentación sana, balanceada, que tenga proteína, que tenga grasa vegetal, grasa animal muy poquita, y ahora el carbohidrato justo, pero no el exceso de carbohidratos. Lamentablemente, la comida peruana, que es una de las más ricas del mundo, Tiene es mucho una de las más, carbohidrato. no es tan sana nuestra comida peruana. La comida, por ejemplo, un lomo saltado tiene papa frita, arroz, el ají de gallina tiene pan, papa, Y pues, demasiados carbohidratos. lamentablemente comemos mucho carbohidrato los peruanos. Sí. Tenemos que aprender a volver a las ensaladas, ya sean ensaladas crudas o cocidas, son buenas. O sea, volver a comer sano. Y de día, bueno, de día comámonos nuestro lomo saltado, nuestro ají de gallina, pero de noche evitar estas comidas. De noche ya Claro. un cafecito, un tecito, algo ligero. Algo suave dependiendo. nomás. Claro, eso es verdad. Bien, Karen, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, yo sé que en su libro lo expone, pero aquí a nuestro público presente y los que nos están escuchando, ¿qué consejos usted le da a los familiares que tienen familiares, su familiar ha sido recientemente diagnosticado con un síndrome una enfermedad tipo Alzheimer? ¿Qué tipo de consejo? ¿Qué consejo le daría a los familiares cuyo paciente ha sido recientemente diagnosticado de una enfermedad tipo Alzheimer? En general, primero, como dije, controlar los factores de riesgo, controlar la presión, la glucosa, el colesterol, el peso, el sueño, y promover los factores protectores, el ejercicio, la lectura, los sudokus, los crucigramas, todo. El objetivo del envejecimiento, el buen envejecimiento, si con Alzheimer o sin Alzheimer, es tener una vejez independiente, una vejez activa. Entonces, promover la actividad. A veces, por querer ahorrar tiempo, vestimos a nuestros padres o le damos de comer en la boca. Yo prefiero que el paciente coma con su babero y se embarre, pero coma solo, a que le den en la boca. Claro, lo doy en la boca, me demoro menos, pero lo vuelvo más dependiente. Entonces, le pongo un babero, esos baberos tipo peluquero, esos grandes, y que coma solo, o coma sola. Que se vista solo, se vista sola hasta donde pueda. Que camine, que haga sus actividades, pero que se mantenga independiente. A veces, por ejemplo, viene a la consulta la hija con su mamá, y yo pregunto, ¿su nombre, señora? Y la hija que responde. Entonces yo la miro una vez. Le digo, ¿su edad, señora? 80 años, dice la hija. Señora, le estoy preguntando a su mamá. O sea, vuelven dependientes. O sea, tras que ya hay una dependencia funcional, los volvemos más dependientes. Entonces, hay hijos que al contrario, a ver, mamá, responde, a ver. Entonces, eso es motivarlos, ¿no? Ajá. Sin estresarlo, porque si va a decirle, oye, responde, lo vas a estresar en la consulta, pero tratar de que el paciente sea lo más independiente, que coma solo, se vista solo.
Lógicamente no vamos a ser tan irresponsables de mandarlos a bañar solo porque se van a resbalar y se van a caer y se van a romper un hueso, y eso sí, no. Ahí sí que vaya con su cuidadora, con el cuidador a bañarlos y a veces ya no es necesario llevarlos a la ducha, bañarlos en la tina, sobre todo en las zonas donde se suda, porque el paciente tiene que limpiarse diario, pero todo hasta donde pueda el paciente ser independiente y promover los factores de protección. Esos son muy importantes. La lectura. Y ahora está internet, ¿no? O sea, yo conozco adultos mayores que han vuelto a escuchar la música de sus tiempos, entran a YouTube y a todas estas herramientas que hay, ¿no? Que son muy buenas y saben. Conozco adultos mayores que tienen TikTok, que supuestamente lo inventaron para jóvenes en un inicio. Bueno, es una herramienta de muchachos, ¿no? De chicos jóvenes, pero también lo usan los adultos mayores. Está creciendo en edad como todas las redes sociales. Y en buena hora, no, porque eran de chicos muy chicos, de 20añeros, de 18añeros, pero ahora está creciendo, ¿no? Bueno. Sí, como en todas las redes ocurre lo mismo. ¿Qué dice el público? Veo que hay bastantes personas en línea, ¿no? Sí, más bien, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta, ¿cuándo es un típico olvido del cual podría ser síntoma ya de demencia? O sea, porque una vez creo que dio un ejemplo usted bien claro cuando decía de que cuando no sabemos, o sea, para qué es el objeto, ¿no?, que hemos encontrado, por ahí empieza el problema, ¿no? Algo así. Claro, mira, todos nos olvidamos de las cosas. Que levante la mano quien no se ha olvidado de algo, va a ser un... Todos nos olvidamos. Todos nos olvidamos dónde dejamos la llave, el celular, los lentes. Es más, a veces hasta los tenemos puestos y los estamos buscando los lentes. Eso tiene más distracción. Claro. Pero si te dan el celular que no encontraba, acá está el celular y no sé para qué es el celular, ahí sí de repente estamos mal. O cuando el adulto mayor ha visto a su familiar ese día y le reclama, hijita, ¿cuándo me vienes a ver? Que estás muy ingrata, no me visitas. Y la hija entra en pánico porque lo ha visto esa mañana. Y le dice, mamá, pero si ahora hemos almorzado juntas. Eso entonces, sí. O eso que dije, ese caso de que el paciente ha almorzado está ahí, y levantan la mesa y después reclama, ¿a qué hora me sirven? Pero esto de que, ¿cómo se llamaba el presidente del Perú? No me sale el apellido, eso es normal. Eso sí nos olvidamos todos. Sí. O ¿cómo se llama esta chica que era tan guapa en el colegio, que bailaba bonito, que hacía deporte? Y todo, la describen y no se acuerdan. Eso es normal, todos nos pasa eso. Hay un tema que yo he observado, que dicen que la persona ya no puede denominar los objetos. Por ejemplo, ve una galleta, por ejemplo, que es así redonda, dice, esa cosa redonda, dice, ¿no? O sea, ya no... ¿Es una característica? Mira, o no? Hay un dicho en geriatría y en general, que el paciente que acude al consultorio creyendo que tiene demencia, ese no tiene demencia. Que dice, doctor, vengo preocupado porque me olvido de las cosas y creo que tengo demencia, ese no tiene demencia. Ya yo lo vuelvo ya. Pero el que viene traído por su hijo, su esposa, lo traigo porque mi mamá se olvida, mi esposo se olvida. Mentira, yo no me olvido de las cosas, están inventando. Ahí puede haber. Entonces, después de la entrevista, uno puede detectar. Cuando no se detecta o está dudoso, pasa al psicólogo, que le hace una batería de pruebas. El test del Folsen, el test del reloj, un montón de baterías, y ya ahí sí determina, ya con un puntaje, qué tanto de compromiso tiene. Aparte de eso, pedimos en consulta una resonancia, tomografía y algunos análisis de laboratorio, para ya darle puntaje. Ok, muy bien. Bueno, ya yo he terminado con mis preguntas. Karen, ¿alguna pregunta más tuya? Si no, pasamos a las preguntas de alguno de los... Sí, a ver, las preguntas del público, que deben de haber algunas. A ver, ahí tenemos una pregunta de nuestro amigo Marco Antonio. Sí, adelante, Marco Antonio. Sí. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas rapiditas. Una, si el Alzheimer es hereditario, y dos, se dice que el Alzheimer da más a las mujeres que a los hombres.
Gracias por su pregunta, señor Marco Antonio. Efectivamente, hay una relación de Alzheimer más en mujeres que en varones, sí. Está demostrado, está publicado, más da a las mujeres. Ahora hay otra cosa, la mujer vive más. La mujer tiene mejor esperanza de vida que el hombre. O sea, en el Perú la esperanza de vida en Lima y Callao es 80 años, pero más la mujer vive hasta 82 y el hombre hasta 78. O sea que siempre más, la mujer vive más, pero sí está demostrado. Y sobre si existe un factor hereditario, sí o sí, hay un factor, así como hablé de los factores de riesgo, es un factor de riesgo más. Pero no es una cosa de que todos los hijos van a tener, o uno, no. Porque ¿qué pasa? Que la diabetes sí es hereditaria. Entonces no es porque hizo Alzheimer, no por el Alzheimer, sino por la diabetes. O hizo la hipertensión, también es hereditaria. Entonces hizo hipertensión, hizo Alzheimer porque tenía hipertensión. Ahora, hay una demencia que no le hemos tocado y que no la trabajamos los geriatras, que se llama la demencia presenil, que es la demencia en personas menores de 60, en personas más jóvenes, que está totalmente demostrado. Ahí sí hay un componente genético bien elevado. Así como la epilepsia y la esquizofrenia, que son enfermedades neurológicas con un componente genético bien elevado, ahí sí hay de 4 hijos, uno va a salir con epilepsia, esquizofrenia, o en la demencia presenil sí hay un componente genético altísimo. Sin embargo, en el Alzheimer no hay un componente genético, ¿no? Son los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, las otras enfermedades. Gracias, doctor. Hilda. Ahí ahora sí está bastante claro. Ahí. Una preguntita, por favor. Ahí está, la señora Hilda, pues, adelante. Buenas tardes. Quisiera saber si las personas que sufren de Alzheimer tienen su momento de lucidez. Porque según tengo entendido, algunos dicen que cuando ya tienen el Alzheimer, cuando uno les visita, ¿no? Y a veces nos tocan y no nos quieren soltar. Y otras personas dicen, no, ese es un momento de ¿cómo se puede decir? Que reacciona así, pero no le digo, lo que pasa es que ella está recordando algo y por eso mi pregunta, ¿no? Sí. A veces al ponerle, por ejemplo, una música, ellos se alegran, ¿no? Se ponen contentos. Ah, claro. Sí. Entonces, lo que yo quiero saber es que si tienes un momento de lucidez. En realidad, cuando decimos que una persona es lúcida en tiempo, espacio y persona, es cuando es siempre. O sea, una persona, yo le pregunto, ¿su mamá es lúcida? Sí, a veces me reconoce. No, pues, o sea, el lúcido te reconoce las 24 horas en tiempo, espacio y persona. Ahora, efectivamente, el Alzheimer, lamentablemente, las neuronas como que se han apagado y esos momentos de despertar sí son bastante frecuentes. A veces te pueden en un rato hacer una conversación muy fluida y después al rato o no se acuerda con quién ha conversado. Lo que se aprende de joven y de niño queda grabado para siempre. Por ejemplo, rezos como el Padre Nuestro, a veces ni los rezamos y de repente nos ponemos a rezar y sale espontáneo. O cantar el himno nacional, que lo aprendimos de niños. Lo mismo sucede con canciones, por eso que la musicoterapia es muy importante. Yo tengo una anécdota muy linda en una casa de reposo donde habían varios adultos mayores con demencia avanzada, incluso dependientes que comen con babero, le comen en la boca y están totalmente desconectados, cada uno en su mundo, y de repente pusieron el tango 1. Y esa anécdota la cuento en mi libro. Ponen el tango 1, no sé si lo ubican, un tango de Gardel muy bonito, de los años 30, 40, y lo ponen y empezó a cantar una señora. Uno busca llena de esperanza. Y de ahí viene otra señora y se pone a cantar. Y de ahí un señor y nos quedamos asombrados porque hicieron un coro. Y cantaron lindo el tango 1, me acuerdo. Pero hasta con emoción y con impostación de voz. Qué bonito. Acabó la canción y cada uno volvió a su estado de desconexión, a su mundo interior.
Entonces, por eso que la musicoterapia es fundamental, es parte de las terapias. La música, acuérdese, son tres cosas: se canta, se baila y se escucha. Entonces, el que no puede cantarla, la escucha, pues. Pero si puedes bailarla, la bailas. Entonces, son tres cosas que podemos desarrollar con la musicoterapia. Pero es muy bueno. Pero en la musicoterapia no le vamos a poner cualquier música, ¿no? Tenemos que ponerle la música que le gustaba, la música de la época. Porque si a mí no me gustan, no sé, la música clásica o el rock pesado o el perreo o esta música de ahora, me van a alocar más que me van a beneficiar. Pero si me gusta esa música, mi guainito de mi época, yo soy de la sierra y me gusta mi guaino, o mi basecito criollo, pues soy limeño de Barrios Altos, quiero que me pongan mi vals criollo. Entonces, depende de la música. Tenemos que saber qué música le gusta, preguntarle a los hijos qué música le gustaba a su mamá, ya esta le pongo. Pero ahora, cosa anecdótico, dentro de la musicoterapia, el rock ya es de adultos mayores. Antes decían el rock es de los jóvenes, de los rocanroleros, ¿no? Pero ahora ya los Rolling Stones, los Beatles tienen 70 años. Elvis Presley, si estuviera vivo, tendría pues casi 80. Y, o sea, ya el rock es de los adultos mayores también, ¿no? O sea que ya no es... A veces uno cree que se han quedado en los tangos y en los valses criollos, ¿no? Ya estamos más hacia acá. Claro, en los años 70 ya hay música de ellos. Claro. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Sí, a usted por su pregunta. ¿Verdad? Bueno, si no hay más preguntas... Luigi. Luigi. Sí, sí, ahí está. Luigi, sí. Sí, Juan, sí. A ver, para hacerle una pregunta al doctor Carlos. Adelante. Ya, mira, doctor Carlos, lo quería preguntarle, hay dos preguntas. ¿Hay alguna edad donde ya no se puede dar Alzheimer? Pues le hago esta pregunta porque en las redes sociales, por ejemplo, hoy recibí en el WhatsApp, ¿no? Donde un científico, un médico dice que a partir de los 50, si ya no tienes Alzheimer, no te va a dar Alzheimer, ¿no? Entonces, si yo quería saber si, por ejemplo, llego a los 90, ya no voy a tener Alzheimer, ¿no? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿existe alguna forma de prevenir, aparte de las cosas que nos ha conversado sobre los ejercicios, la alimentación saludable, y lo que tenemos que hacer también la estimulación cognitiva, algún tipo de tónico como la cúrcuma, romero, ginkgo biloba, ¿no? Que también se difunde a través de la medicina natural, ¿no? Y en la medicina farmacológica, que me espere un ratito, existe, por ejemplo, algún medicamento, se receta mucho la memantina. Eso sabemos que no lo va a curar, pero se hace que se mantenga el paciente. ¿Es recomendable? Estas tres preguntas, por favor. Bueno, en principio, todos vamos a envejecer y todos nos vamos a morir, todos. Todos los seres vivos, desde los insectos, los perritos, las plantas y las personas. O sea, todos vamos a envejecer y nos vamos a morir de algo. Ahora, efectivamente, el Alzheimer en promedio empieza a los 60 años, pero conforme uno envejece, viene más. A los 80 hay más casos y a los 90 hay más casos. O sea, no existe una edad. El Alzheimer puede llegar a cualquier edad. O sea, decir que si cumpliste 90 y no te dio, nunca más te va a dar, no. Lo mismo que el cáncer. El cáncer generalmente da en personas mayores y mientras más envejezca uno, las células se van alterando y puede aparecer el cáncer. Entonces, el cáncer puede aparecer en cualquier edad. Lo mismo que el Alzheimer. O sea, la respuesta a esa pregunta es a cualquier edad. Sobre las dietas saludables, siempre las dietas saludables van a ser bien recomendadas. Ahora, que exista un producto que evite el Alzheimer, como la cúrcuma, que también le he leído, y que no solamente dicen que le evite el Alzheimer, sino promueve el buen envejecimiento, también lo he leído, y el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una hierba vasodilatadora, es como la aspirina que la sacan del sauce, ¿no? Entonces, la aspirina es natural, a la larga la aspirina es natural y tiene más de 200 años. Cuando yo era estudiante en medicina, que ya son más de 25 años, no, más de 30, la aspirina ya existía y ya tenía más de 200 años. O sea, que imagínense cuántos años tiene la aspirina.
Entonces, igual, la cúrcuma y todos estos productos naturales, basta una buena dieta y una buena alimentación. Y sobre la memantina, que es un medicamento, definitivamente no cura ni detiene la enfermedad, mejora cognitivamente a algunos les Sí, cae pues. bien. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Me dicen, el neurólogo me ha recetado memantina. Yo por un tema ético, lógicamente le digo, continúe, si su médico se lo ha recetado, continúe. Pero lo observamos pues 6 meses. Le digo, ¿alguna mejoría? ¿Sigue igual, mejor o peor? No, yo lo veo igual. Entonces, ahí ya no tiene sentido gastar plata. Sí, ¿verdad? Con esa plata que se Sí. gasta en la memantina puede comprarse un complejo vitamínico general, uno de esos que tienen multivitamínico, o pañales, o ropa, o otra cosa, o un pollo a la brasa al final, Algo que más completo. Sí. lo va a disfrutar más. Pero Sí. probemos con 6 meses. Y si mejora, ahora si me dicen, no, está más despierto, está más activo, está más lúcido, en buena hora que siga con ese producto. Sería irracional quitarle algo que le está haciendo mal. Pero generalmente la memantina se asocia a otro medicamento y se da en las fases avanzadas, de moderadas a avanzadas, no se da en la fase inicial la memantina. Ya. Bueno, yo le quiero agradecer a Luis, a la doctora Karen y a la central informativa, a ustedes por su participación. A las 7 tengo otro compromiso, así Qué que bien. quiero Qué bien. agradecerles por la invitación. Sí, Y si tienen alguna pregunta, me lo dejan escrito en mi fanpage, doctor Carlos claro, Sandoval o Zona claro. Geriátrica, me lo escriben y yo se lo respondo encantado. Perfecto. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Un gusto Realmente tenerlo. excelente. Nos ha aclarado mucha información y bueno, Sí, esperamos sí, tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando sobre temas tan interesantes como sí. este. Claro que Encantado, sí. muchas gracias. Sí. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Y a todos, Buenas noches, doctor. sí, y Hasta también nos luego, han Luis. visitado, y a los que nos han visitado también hoy día, y bueno, los que nos están viendo por Facebook y por todo, bueno, agradecerles también su presencia. Y bueno, ya estamos, las próximas semanas vamos a tener también importantísimos temas. Precisamente la próxima semana tenemos el tema del envejecimiento cerebral con el doctor Nilton Custodio. Después tenemos a la doctora Graciela Zarevsky sobre el tema de la gerontología. Ella es psicogerontóloga argentina, que es la que dirige la escuela de licenciatura de gerontología de la Universidad Maimónides. Vamos a tener a la terapista ocupacional, Amelia, ¿no? ¿Cómo es? Amelia Olortegui, nuestra amiga Amelia Olortegui también. Vamos a tener a la doctora Angélica Valdivia, que va a hablar sobre la diabetes en el adulto mayor. Y o sea, tenemos muchas, y también vamos a conversar sobre la carrera de gerontología con gerontólogos de varios países en una rueda muy interesante de conversación. Muchas gracias, entonces, y despedimos así el programa. Y Bueno, muchas ya gracias a Karen, todos los que están presentes, porque su presencia y su participación es muy importante para nosotros y nos motiva a continuar con todas estas capacitaciones y estas entrevistas que las vamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Muchas sí, gracias, doctora. Muy bien. sí. Gracias. Bueno, hasta Muy la agradecido próxima. por la Gracias Hasta a la ustedes. próxima. Gracias, gracias. Ahí estamos. Gracias, Marquitos. Ya Hasta sabe, pronto. Lucho, el otro martes. Sí.